Buenos días, soy el doctor Carlos Capuñay y en esta primera charla vamos a hablar de la tomografía computada de alta resolución de tórax, signos e interpretación, primera parte. El objetivo de esta charla es brindarles una orientación práctica para la interpretación de los estudios de tomografía de alta resolución. Para ello vamos a primero reconocer los patrones básicos de la tomografía de alta resolución, la distribución de las anormalidades dentro del pulmón y el establecer diagnósticos diferenciales de las distintas enfermedades intersticiales. Vamos a comenzar primero con la definición de la tomografía de alta resolución y recordar la estructura del lobulillo pulmonar secundario. La tomografía de alta resolución de tórax hace referencia a una tomografía que tiene cortes de 1 milímetro de espesor, que está efectuada con una técnica de kilovoltaje y miliamperaje apropiada, con un filtro de reconstrucción específico como es el filtro Sharp o de resaltación de bordes, y es una tomografía que no requiere contraste endovenoso. Tenemos que tener presente que la tomografía de alta resolución tiene un poder resolutivo, tiene un límite de poder resolutivo que alcanza los 0.2-0.3 milímetros, por lo cual estructuras que se encuentren por debajo de este tamaño no van a poder ser identificadas por la tomografía de alta resolución, así como también los cambios morfológicos que se produzcan en el parénquima en relación a diversas patologías que se encuentren por debajo de este límite resolutivo. Dadas estas características de la tomografía de alta resolución, nosotros vamos a poder identificar bronquios de 1 o 2 milímetros de diámetro, que corresponden a bronquios de la séptima a novena generación. Diámetros menores a estos ya pierden su cartílago y entonces su pared deja de ser visible e identificable por la tomografía de alta resolución. En general, estas estructuras bronquiales las vamos a ver hasta a 2 centímetros de la pleura. Por otro lado, también vamos a identificar las arteriolas que tengan un diámetro de 0.3 milímetros, y estas las vamos a ver más cercano a la pleura, generalmente hasta medio centímetro adyacente a la misma. Recordemos que los septos interlobulillares miden 0.1 milímetro, por lo cual en su estado normal no son visibles en la tomografía de alta resolución. Entonces decimos que la tomografía de alta resolución nos permite ver bronquios, arterias, venas, fisuras y presumir la existencia del lobulillo secundario. Hoy la tomografía computada multidetector nos brinda la posibilidad de estudiar todo el tórax con cortes de alta resolución. Esto nos permite tener una visión más real y completa del compromiso pulmonar y una mejor apreciación de la distribución del daño pulmonar. Vemos acá reconstrucciones multiplanares en el plano coronal y sagital que nos demuestran la distribución y el compromiso de esta intersticiopatía en ambos parénquimas pulmonares. Para la interpretación de la tomografía de alta resolución, debemos tener bien presente la estructura del lobulillo pulmonar secundario, que constituye la unidad anatómica más apropiada para interpretar los cambios que se manifiestan en la tomografía de alta resolución. El lobulillo pulmonar secundario
es la unidad de estructura y función pulmonar más pequeña, limitada por tejido conectivo. Tiene habitualmente una forma poliédrica, irregular, y mide entre 1 a 2 centímetros de diámetro. En la región periférica, delimitada en la imagen con una línea blanca, se encuentran los septos interlobulillares, que dijimos tienen un espesor de 0.1 milímetros, y por donde discurren las venas y los linfáticos. Tenemos en el lobulillo también una porción central, en donde se encuentra la arteriola y el bronquiolo, graficados de color rojo y amarillo respectivamente, y en donde también se encuentran los linfáticos, que están demarcados en verde. El lobulillo tiene un contenido que está constituido por los acinos, entre 9 y 12 acinos, sostenidos por el intersticio intralobulillar. Como dijimos entonces, cada lobulillo pulmonar secundario está constituido por 9 a 12 acinos. Cada acino representa la porción del pulmón distal a un bronquiolo terminal, compuesto por bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden, ductos y sacos alveolares y alvéolos. Cada acino mide entre 6 a 10 milímetros. El área centrilobular es la parte central del lobulillo pulmonar secundario y es usualmente el sitio de enfermedades que llegan al pulmón por la vía aérea. Por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad, la bronquiolitis respiratoria, el enfisema centrilobular. El área perilinfática es la parte periférica del lobulillo pulmonar secundario y es usualmente el sitio de enfermedades que se localizan en los linfáticos de los septos interlobulares, como ser la sarcoidosis, la linfangitis carcinomatosa, el edema pulmonar. Estas enfermedades también se localizan en la red central de linfáticos que rodean las estructuras broncovasculares. La interpretación de las imágenes de tomografía de alta resolución se ve facilitada si tenemos una metodología. Nos debemos preguntar primero cuál es el patrón de tomografía de alta resolución que domina el cuadro imagenológico. Si es el patrón reticular, si es el nodular, si es el de aumento de la densidad o si es el de disminución de la densidad pulmonar. También debemos saber dónde se localiza la alteración dentro del lobulillo pulmonar secundario. Si es un compromiso centrilobular, si es en la región perilinfática o si se produce al azar dentro del lobulillo. También dónde se localiza la alteración en el pulmón. Si hay un predominio apical sobre la región basal, si hay un predominio de la región central sobre la periférica. Y también determinar la presencia de otros hallazgos, como ser derrame pleural, adenomegalias, bronquiectasias por tracción. Todo este enfoque diagnóstico debe acompañarse siempre de la historia clínica del paciente y de los hallazgos clínicos actuales. Recordemos que cuando nosotros evaluamos una tomografía de alta resolución, no lo hacemos en búsqueda de entidades comunes como una neumonía, una embolia pulmonar, un cáncer de pulmón, sino que debemos pensar en entidades menos comunes, como son la neumonitis por hipersensibilidad, la sarcoidosis, la histocitosis de la célula de Langerhans, la linfangioleiomyomatosis, la neumonía intersticial usual, u otras entidades en donde la tomografía de alta resolución
es requerida para su diagnóstico. Vamos a comenzar ahora con la descripción de los distintos patrones de compromiso de la tomografía de alta resolución. En esta primera charla vamos a describir el patrón lineal y el patrón nodular, mientras que en la segunda parte vamos a ver el patrón de aumento de la densidad y el patrón de disminución de la densidad del parénquima pulmonar. Comenzamos entonces con el patrón lineal y o reticular, denominado también reticular porque se manifiesta en ocasiones como una red en el parénquima. En este patrón se aprecian muchas líneas y está dado por el engrosamiento de los septos interlobulillares, que en ocasiones, cuando este patrón está dado como resultado de la fibrosis, va a dar el patrón de panal de abejas. El engrosamiento del intersticio pulmonar por líquido, tejido fibroso o infiltración celular resulta en la presencia de un patrón reticular debido al engrosamiento de los septos interlobulares. El engrosamiento septal liso generalmente está presente en el edema pulmonar, las características líneas B de Kerle, diseminación linfática de un carcinoma o linfoma, en la proteinosis alveolar. El engrosamiento septal nodular o irregular generalmente está presente en la diseminación linfática de un carcinoma o un linfoma, en la sarcoidosis y en la silicosis. Vemos en estos dos casos dos ejemplos de engrosamiento septal liso en un edema pulmonar cardiogénico. Vemos en la imagen superior cómo claramente se aprecia el engrosamiento de los septos interlobulillares, asociado también a una acentuación del intersticio peribroncovascular, como es la presencia del manguito peribroncovascular. En estos casos, la tendencia del compromiso es perihiliar y puede estar combinada con áreas en vidrio esmerilado de distribución gravitacional, como se aprecia en la imagen de abajo sobre el lóbulo superior derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo en contacto con la cisura, la cual se encuentra engrosada. También en ocasiones, y de acuerdo a la severidad, se puede apreciar signos de derrame pleural. Y acá tenemos dos ejemplos de engrosamiento septal irregular. En la imagen superior, secundario a una linfangitis carcinomatosa, con una localización focal a nivel del lóbulo superior derecho, en un paciente con antecedentes de adenocarcinoma de pulmón. Recordemos que en un 50% de los casos puede ser focal y unilateral, mientras que en el 50% de los casos también se aprecia la presencia de adenomegalias, como en forma indirecta se visualiza en este caso con el ensanchamiento del borde derecho del mediastino superior. En el ejemplo de abajo, el engrosamiento septal irregular es más marcado. Se asocia a opacidades lineales irregulares con un mayor compromiso central peribroncovascular y un predominio de los campos superior y medio del pulmón. Vemos también en forma asociada la presencia de bronquiolectasias y bronquictasias por tracción, secundarios a los cambios fibróticos sobre el parénquima pulmonar.
En este caso tenemos un engrosamiento septal nodular en un paciente con linfangitis carcinomatosa, en donde se aprecia un patrón retículo nodular con compromiso de los 3 compartimentos intersticiales. Se aprecia también el compromiso cisural con la presencia de nodulillos intracisurales. Esta distribución refleja el compromiso perilinfático en los nódulos y el diagnóstico diferencial frente a esta entidad es el de sarcoidosis, silicosis, linfoma, amiloidosis. El engrosamiento septal liso combinado con vidrio esmerilado da origen al denominado patrón de crazy paving o empedrado loco. Este patrón corresponde al engrosamiento liso de los septos interlobulillares asociado a una opacidad difusa en vidrio esmerilado y líneas intralobulillares en la tomografía de alta resolución. Existen varias causas que pueden dar origen a este patrón, que en su origen fue descrito para la proteinosis alveolar, pero que luego se describió en numerosas entidades, como pueden ser la hemorragia pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la sarcoidosis, la neumonía lipoidea, la neumonía por neumocistis girovesi, el patrón de neumonía intersticial no específica, entre otros. En el ejemplo de arriba vemos una imagen correspondiente a una proteinosis alveolar y en el ejemplo de la imagen inferior el de una hemorragia pulmonar. El otro patrón reticular es la panalización, también discutido en el patrón de baja atenuación, que vamos a ver en la clase siguiente. En pacientes con fibrosis, el engrosamiento de los septos interlobulillares es irregular y se asocia a una distorsión de la arquitectura del parénquima pulmonar. El reconocimiento del engrosamiento de los septos es difícil en este patrón y en este estadio de la enfermedad debido a la alteración de la arquitectura y a la presencia del panal de abejas. Patológicamente, el panal de abejas se define como la presencia de pequeños espacios aéreos quísticos revestidos por epitelio bronquiolar, de paredes gruesas compuestas por tejido fibroso denso. Este hallazgo es el típico del patrón de neumonía intersticial usual, o UIP. Vemos en la imagen superior la imagen de alta resolución tradicional. En la imagen inferior, el corte axial en mínima intensidad de proyección, que hace de manifiesto con mayor exactitud la relación de las estructuras bronquiolares y bronquiales con las imágenes quísticas y la reconstrucción multiplanar coronal también con el algoritmo de mínima intensidad de proyección que resalta los espacios aéreos quísticos y su relación con los bronquiolos y las bronquiolectasias presentes. Pasamos ahora al patrón nodular o nodulillar. La distribución de los nódulos en la tomografía de alta resolución es el factor más importante para llegar a un diagnóstico correcto. Recordemos que los nódulos pueden estar presentes en el lobulillo con una distribución al azar
o pueden localizarse en el centro del lobulillo con una distribución centrilobular, o bien estar localizados en la periferia del lobulillo y en la zona subpleural y yuxtacisural con una distribución perilinfática. Recordemos que los nódulos intersticiales son nódulos de contornos netos que miden entre 1 milímetro y varios centímetros, y debemos poder reconocer aquellos nódulos pleurales y diferenciarlo de los nódulos no pleurales. La distribución perilinfática hace referencia a una localización subpleural, septal, yuxtacisural y peribroncovascular. En ocasiones es visible el compromiso de cisuras y septos configurando el signo de la perla enhebrada, y este patrón suele apreciarse en la sarcoidosis, en la tuberculosis miliar, en la amiloidosis, en el mieloma y en la neumonía linfocítica. Vemos en estos ejemplos de distribución perilinfática la presencia de nódulos pequeños, bien delimitados, con presencia de nódulos subpleurales. Tenemos en la imagen de la izquierda un paciente con sarcoidosis, en donde vemos la distribución de los nódulos subpleurales y también siguiendo el eje peribroncovascular. Y la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, en donde se aprecia un paciente con linfangitis carcinomatosa con un mayor compromiso de la base pulmonar derecha, el signo de la perla enhebrada a nivel de la cisura mayor derecha y la presencia de septos engrosados asociados a nodulillos, lo que habla de una distribución perilinfática del compromiso pulmonar. Describimos ahora el patrón nodular de distribución al azar, tanto en la afección del lobulillo pulmonar secundario como también en la afección de cualquier parte del pulmón. Generalmente estos nódulos afectan las superficies pleurales y las cisuras, pero no hay una predominancia subpleural como sí está presente cuando describimos la distribución perilinfática. Vemos acá nódulos pequeños que alternan con la presencia de nódulos subpleurales con una distribución difusa y uniforme a nivel de ambos parénquimas pulmonares. Son ejemplos de este tipo de distribución al azar la tuberculosis miliar, las micosis, las metástasis hematógenas. Y tenemos que tener presente que la distribución al azar de los nodulillos es el resultado de la diseminación hematógena de la infección o del proceso patológico. En este caso mostrando dos ejemplos de tuberculosis miliar. Y pasamos ahora al patrón nodular de distribución centrilobular, que son nódulos que están limitados a la región centrilobular central del lobulillo pulmonar secundario, que no comprometen la superficie pleural, que son nódulos que se encuentran a 5 o 10 milímetros de las cisuras o de las superficies pleurales. Describen
patología bronquiolar, ya sea infecciosa o no infecciosa, y uno de los patrones de caracterización es el signo del árbol en brote. Este signo del árbol en brote permite reducir los diagnósticos diferenciales. Describe una estructura de apariencia tubular, ramificada y nodular, más fácilmente identificada en la periferia del pulmón. Representa bronquiolos centrilobulares impactados y dilatados por mucus, por pus, e indica diseminación endobronquial de una infección, como puede ser una tuberculosis, una bronconeumonía de otro origen, e indican enfermedad de la vía aérea asociada a infección, como ser los casos de fibrosis quística. Estos nódulos, como dijimos en el patrón de árbol en brote, no comprometen la superficie pleural, sino que se encuentran a 5 o 10 milímetros de las cisuras o superficies pleurales, siempre identificando una línea hipodensa libre de compromiso. El patrón nodular de distribución centrilobular en algunos casos muestra nódulos en vidrio esmerilado y pobremente definidos, con un tamaño que oscila entre los 6 y 10 milímetros, y que representan nódulos del espacio aéreo y no nódulos intersticiales. Son los denominados nódulos acinares. Estos nódulos acinares están presentes en la neumonitis por hipersensibilidad y en la bronquiolitis respiratoria en los pacientes fumadores. Vemos acá en este caso una bronquiolitis respiratoria en pacientes fumadores, en donde se aprecia la distribución de nódulos acinares pobremente definidos, de localización centrilobular, que no contactan ni con las cisuras ni con las superficies pleurales y que representan, como dijimos, los nódulos acinares. ¿Cómo diferenciar entre una distribución perilinfática, una distribución al azar o una distribución centrilobular? Un punto importante para comenzar esta diferenciación es establecer si existen o no nódulos pleurales o adyacentes a las cisuras. Si la respuesta es no, entonces nuestra distribución va a ser una distribución centrilobular. Ahora, si la respuesta es sí, vimos que tanto en la distribución perilinfática como en la distribución al azar pueden estar presentes estos nódulos pleurales o adyacentes a las cisuras. Entonces, lo importante es establecer si los nódulos se encuentran a lo largo de los septos y a nivel peribroncovascular. En todo caso, estaremos en presencia de una distribución perilinfática. O si bien los nódulos están distribuidos en forma difusa y uniforme, por lo cual hablaremos de una distribución al azar. Tenemos acá un ejemplo de una distribución perilinfática, en el caso de una sarcoidosis, donde vemos nódulos pleurales o adyacentes a las cisuras. Vemos una cisura mayor con las características de nódulos en hebras, nódulos a lo largo de septos y a nivel peribroncovascular, y nódulos distribuidos en forma difusa y uniforme. Los nódulos distribuidos a lo largo de la cisura y de localización subpleural son muy específicos. Y recordemos que en la sarcoidosis hay una
predilección de los lóbulos superiores y hay un compromiso a nivel iliar con la presencia de ganglios y adenomegalias iliares y mediastinales en este caso. Muchas gracias por su atención.